Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos estudiantes? Bienvenidos a esta nueva clase de lengua castellana y comunicación. Comencemos. Hoy día vamos a hablar del contexto de producción. El objetivo para la clase de hoy es reconocer entonces y valorar el contexto de producción como factor determinante en la producción y tradición literaria. Primero, recordemos los textos literarios. Para hablar de contexto de producción, primero tenemos que recordar lo que son los textos literarios. Tenemos que los textos literarios se dividen en tres grandes grupos: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. El género narrativo tiene como función, como propósito, entretener, se escribe en prosa, y al género narrativo pertenecen textos como los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos. El género lírico tiene como función expresar sentimientos o emociones. Se escribe en versos y a este género pertenecen los poemas, las odas, los caligramas, las décimas. El género dramático, su propósito es ser representado ante un público, se escriben diálogos y a este género pertenecen la comedia, la tragedia y el drama. ¿Qué es el contexto de producción? Tenemos que saber que cuando un escritor crea una obra literaria, no lo hace en el aire, es decir, no se encierra en una habitación, en una burbuja, donde nada de lo que vive lo influye. Observemos estas imágenes. Primera y Segunda Guerra Mundial, tiempos de Hitler, golpe de Estado. El contexto de producción entonces es todo lo que rodea al escritor cuando va a crear su obra. Se refiere principalmente a las circunstancias políticas, culturales, sociales, económicas e ideológicas en las que se escribe una obra literaria y que por supuesto van a incidir en su producción. La obra literaria o un texto literario siempre va a revelar algún aspecto de la cultura, la visión de mundo y la época en que surgió. Un texto literario entonces es un acto de producción que se realiza bajo ciertas circunstancias o condiciones temporales, espaciales y culturales que van a conformar lo que vamos a llamar contexto de producción. Pero para que el texto literario pueda estar condicionado por un contexto de producción, más bien dicho, ¿cuáles son los elementos que condicionan el contexto de producción de una obra literaria? ¿Qué elementos lo condicionan? Vamos a ver. Primero que nada tenemos el contexto biográfico, ¿ya? Se refiere a la vida del autor, su fecha de nacimiento, la época en que vivió, las vivencias o experiencias de vida que éste tuvo. Todo esto siempre se va a ver reflejado en el texto que escriba. Luego tenemos el contexto cultural. Este se refiere a las ideas, los valores y formas de ver el mundo en una época determinada. Por ejemplo, en el contexto cultural de la Edad Media europea, algunas afecciones, algunas enfermedades que hoy día consideramos de origen psicológico, eran consideradas como resultado de la brujería en la Edad Media. Y en el contexto cultural del Golfo Arábico, por ejemplo, resulta ofensivo mostrar la suela de los zapatos. Incluso las mujeres tienen que andar con largas vestimentas, ¿no es cierto?, como una especie de túnicas que solamente dejan ver sus ojos. Luego tenemos el contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico de una obra literaria, corresponde a los hechos políticos, sociales, religiosos, científicos e incluso tecnológicos
que existen en la época al momento de crear una obra. Por ejemplo, en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre los años 1939 y 1945, se escribió el diario de Ana Frank. La propia Ana Frank escribió este texto, ¿no es cierto?, donde relata las historias vividas, como una especie de diario de vida, ¿no es cierto?, donde ella relata las experiencias que le sucedieron a ella y a su familia durante los 2 años que permanecieron ocultos, encerrados, para no ser descubiertos por los nazis. Ella narra en su diario estos 2 años de vida de encierro hasta el momento que fueron descubiertos, ¿ya? Y luego tenemos aquí otro contexto histórico, que es el de la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, y se escribió otro libro, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, ¿ya? Esta es una novela romántica publicada en 1989 y trata acerca de la vida de una mujer, sus amoríos y las relaciones con su familia, todo relacionado con la importancia de la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época en que se ambienta su vida. Además, dentro de este contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial también se desarrolló la tecnología que permitió la creación de las mortales armas nucleares. Luego tenemos el contexto literario. Cuando hablamos de contexto literario, aquí nos vamos a referir a los movimientos literarios de la época, los géneros que están de moda de acuerdo a las características determinadas de los mismos escritores, los temas de los que hablan, la forma en que escriben. Por ejemplo, en este texto, microcuento, Padre nuestro que estás en el cielo. Mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. ¿Cuál es el contexto de producción de este microcuento? Primero que nada, tenemos que saber quién es el escritor. El escritor es José Leandro Urbina. Nació en Santiago de Chile el 22 de agosto de 1948. Tras el golpe militar, en 1973 fue exiliado del país, lo cual lo llevó a refugiarse en Argentina en el año 1974 y actualmente reside en Canadá desde 1977. En el año 1993 ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile. Estos son datos del escritor. Aquí tenemos, por ejemplo, un contexto de producción biográfico. También tenemos en ese microcuento un contexto histórico. ¿Qué sucedió en el tiempo de dictadura militar entre 1973 y 1990? Exactamente. Muchas personas tuvieron que salir del país o esconderse por tener una ideología distinta a la del gobierno de aquella época. Muchas personas desaparecieron, fueron perseguidas, asesinadas, y muchos padres trataron de que sus hijos no sufrieran las consecuencias de lo que ocurría y ocultaban información o contaban la historia de tal manera que sea vista desde otra mirada a los ojos de los niños, de sus hijos. Ese es el contexto histórico. Entonces, de acuerdo a este contexto histórico, ¿qué pasó con el papá de este niño? Exactamente, estaba escondido para no ser descubierto. Ahora, ¿por qué respondió que su padre estaba en el cielo? Muy bien, porque él inocentemente no veía la gravedad del asunto. Bueno, y además del contexto de producción, tenemos también el contexto de recepción, y este tiene que ver directamente con el receptor, con el lector de la obra.
tiene, o mejor dicho, tiene que ver con las características del entorno de la persona que lee el texto, con la vida de la persona, del receptor, con sus emociones, con su biografía, con la edad que tiene también, muy importante. Por ejemplo, al leer El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que es un relato que no se puede interpretar del mismo modo si lo leemos a los 12 años que si lo leemos a los 25. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias previas, nuestras experiencias de vida, nos permiten dar otra mirada a lo que entrega este texto, que obviamente no va a ser la misma interpretación que le vamos a dar cuando lo leemos a los 12 años o que al leerlo ahora, cuando ya somos personas adultas. Se comprende de muy mejor manera. Entonces, hoy día trabajamos lo que es el contexto de producción. Y dentro del contexto de producción nos vamos a encontrar con 4 elementos condicionantes que le dan de alguna u otra manera mejor comprensión a los textos literarios. Tenemos el contexto de producción biográfico, que corresponde a la vida del autor, la época de nacimiento, el lugar, las vivencias de este. Tenemos el contexto de producción cultural, que tiene que ver con las ideas, los valores, las formas de ver el mundo en una época determinada. El contexto de producción histórico tiene que ver con los acontecimientos políticos, sociales, económicos de la época, de la sociedad, ¿ya? Y el contexto de producción literario, que tiene que ver con los géneros de moda, los temas que están de moda y los movimientos literarios de los autores. Bien, en la guía que ustedes acaban de recibir el día de hoy están presentes los 3 tipos de texto. Texto narrativo, un texto lírico y un texto dramático. Y ustedes tienen que responder preguntas de comprensión lectora de acuerdo al contexto de producción que se da en esos 3 tipos de géneros literarios. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, ya saben dónde estoy. Un abrazo muy grande y que estén muy bien. Chao.